Ok. Boa tarde a Buenas todos. tardes a todos. Estamos começando mais uma reunião Empezamos do una Grupo sesión más del Grupo Latino-Americano de Latinoamericano de Estudos de Tumores Estudios de Tumores Hereditários, o Hereditarios, el LAGET. EIGET. Hoje é dia 27 Hoy de junho es de el 27 de 2025. junio del año 2025. Gostaria, antes de Me começar, a gustaría, antes de agradecer ao empezar, nosso patrocinador, o agradecer Grupo nuestro Fleury, sponsor, com o Laboratório Grupo Gênesis, que nos Fleury, apoia. Laboratorio Génesis, que nos Gostaria de apoya. agradecer também a También presença agradezco da la nossa presencia de intérprete, a nuestra Luíse. intérprete Luise. Então, teremos tradução Así que vamos a simultânea tener do traducción português para simultánea o del espanhol e portugués do al espanhol para o español y del português. español a portugués. Gostaria de dizer que esta é uma reunião También quisiera informal, decir que se então trata de todos una que reunión estão informal, así que todos presentes que están podem presentes fazer pueden perguntas, simplemente tá? hacer E, preguntas si e quieren. hoje nós Y teremos a bueno, hoy presença tenemos la de, presencia de várias profissionais que trabalham de na área de oncogenética, distintas a profesionales que doutora trabajan en el campo Karen de la Alvarez, oncogenética, que doctora todos Karen Álvarez, conhecem, la que né? todos Karen conocen muy bien, trabalha ¿no? no Doctora Hospital Karen Los trabaja en el Andes, Hospital de em los Andes, Santiago do en Chile. Santiago de Chile. Nós teremos também a presença da También tenemos la Maria presencia José de María Mullins, que José trabalha na Mullins, que clínica trabaja alemana en e la também em clínica Santiago alemana, también en do Chile. Santiago de Chile. Nós teremos a También presença da tenemos la Francisca presencia de Francisca Salinas Salinas. Ruiz, que também trabalha na clínica También alemana trabaja de ella en la clínica Santiago do alemana de Chile. Santiago. E teremos também a Y presença también da doutora contamos con la Maria presencia de la Eugênia doctora Bravo, María né? Que Eugenia também Bravo. é da clínica alemana También de trabaja en la Santiago clínica do Chile. alemana de Santiago de E Chile. então, Y muito bueno, obrigado pela muchas presença de gracias vocês. por su presencia. Lembrando que esta reunião ficará Recordamos que esta gravada, sesión então, estará para que grabada possamos assistir para que podamos verla, ¿no? mais tarde. Então, essa é uma Después, reunião cuando que fica querramos, gravada no así que nosso es una site, sesión tá? que Ela va a fica estar en disponível no nuestro nosso sitio web site, o disponible, es el get.org.br, tá bom? gets.org.br. Então, gostaria de Bueno, passar a palavra para simplemente a ahora doutora les Karen, que doy ela la que palabra a vai doctora Karen, coordenar a será la discussão de coordinadora hoje. de este Muito debate de obrigado, hoy. doutora Muchas Karen. gracias, doctora. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, María José, Francisca, doctora Bravo, por acompañarnos en este caso clínico. Y les doy la palabra, Francisca, para presentar nuestro primer caso. Quería Hola, solamente José. agradecer nomás a la Karen y al doctor Pablo también y agradecer esta colaboración con la GET y Sochago que hace posible estos casos clínicos mensuales. Es muy lindo esta colaboración entre estas dos sociedades que permite hacer esto entre lo latinoamericano y lo chileno para poder hacer esto posible. Eso, Francisca hoy día nos hace posible estos casos clínicos. Dale, dale, Francisca. Hola, Depois, sí. depois, doutora Karen falará que teremos um encontro, um congresso, né, sobre a em Chile nos meses de outubro, né, doutora Karen? Exacto, ¿no es cierto, María José? Estamos trabajando como sociedad junto con la Sociedad Chilena de Genética para hacer una actividad en octubre de este año, así que al final de los casos clínicos vamos a dejar las fechas, ¿no es cierto?, y la invitación correspondiente. Mostrar. Exactamente, le vamos a mostrar eso. Ya empecemos con Francisca y los casos a lo que nos convoca. Hola, sí. Obviamente que agradecer la invitación y cuéntame cuando ya pueda Dale, dale, Fran, compartir pantalla. comparte nomás. ¿Ahí la pueden ver o no? Pantalla completa.
Yo creo que ahí Ahí sí, sí. perfecto. Entonces, son tres casos, son estos casos que hemos visto con la María José Puliz y con María Eugenia Bravo, con la doctora Bravo. Y el primer caso es una mujer de 59 años. Ella es casada, consultante de sistema demográfico. Tiene 59 años, casada, tiene 3 hijos, es educadora de párvulo. Y su motivo de consulta fue porque fue diagnosticada con un carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado, un grado nuclear 2 de Bruch, y tamaño de este tumor fue de 18 por 14 por 10 milímetros. Los receptores estrógenos fueron 98%, progesterona 60%, HER2 negativo, y el KI 67 de 10 a 12%. Como tratamiento recibió primero isocirugía, una mastectomía parcial con biopsia de ganglio centinela, el ganglio centinela fue negativo, posteriormente radioterapia y actualmente está en hormonoterapia. De sus antecedentes médicos, su primera menopausia fue a los 13 años, reproductivo, menopausia a los 55 años, 3 hijos, no tuvo ningún aborto, y la última mamografía que revisé fue de septiembre del 2024 y tenía una densidad mamaria con una CRC, que es una mamá con una mama densa. Esta es su genealogía. Tenemos aquí a la paciente llegada con la flecha, 59 años, cáncer de mama actualmente. Tiene 3 hijos, un hijo y 2 hijas, y tiene 4 hermanos, de los cuales hay una hermana que tuvo un cáncer de mama a los 53 años, tiene 65 años. Su madre tuvo un cáncer de mama a los 30 años, falleció a los 90, siendo hija única, y sus abuelos fallecieron a los 40 años el abuelo y a los 60 años la abuela por el lado materno. Su padre, diagnosticado con un cáncer renal a los 88 años, falleció a los 92 años. Y esta línea de la familia, una familia bien grande, tenía 3, 6, 7, 8, 9 tíos, de los cuales hay una tía que tuvo cáncer de mama a los 60 años, que falleció a los 71 años, una prima con cáncer de mama y una hija de una prima, o sea, sería una prima en segundo grado, tuvo un diagnóstico de cáncer a los 48 años, falleció a los 50. La abuela había tenido un diagnóstico de cáncer de útero, al parecer, que no había sido confirmado. Entonces, es un cáncer ginecológico, en realidad, que no tenía confirmación histológica. Y el abuelo había fallecido a los 70 años. Quiero recalcar ahí la Francisca que tomó una muy buena historia familiar, porque muchas veces uno puede solamente pedir la historia familiar de los tíos, no llegar a los primos y quizá los sobrinos y los hijos de los sobrinos. Entonces de repente uno pregunta, ¿hay alguien más en la familia con cáncer? Y hacer rescatar ese hijo del primo con cáncer de ovario, ¿te fijas? Porque es de repente un familiar que no está estrictamente en esos tres líneas de familiares estrictamente necesarios quizás para recopilar en el pedigrí, pero si uno pregunta, ¿hay alguien más con cáncer? Ahí uno puede rescatar estas cosas tan importantes que puede llevar a algo tan importante como pesquisar una genealogía importante. O sea, ahí la Francisca excavó más, que nos hizo ver algo súper importante que van a ver más adelante. Entonces, muy bien en eso, Francisca. Entonces, este estudio lo hicimos y de hecho lo realizó Karin Álvarez, y se encontró una variante patogénica en el gen RAT51. O sea, es un cambio nonsense. Ahí es donde en el nucleótido 216 se cambia una C por una A y genera una proteína trunca. Se sabe, está descrita, y sabemos que este gen tiene susceptibilidad tanto al cáncer de mama como al cáncer de ovario. Así que era concordante con el diagnóstico de la paciente. Entonces, esta es la interpretación biológica que hacen en el laboratorio de la Universidad de los Andes, que es donde está Karin, y es donde nos explican un poco en qué consiste la variante patogénica, dónde está detectada, qué tipo de cáncer se asocia o qué síndrome está asociado al gen RAT51D, y además también dónde está descrita en qué base de datos. De acuerdo a toda la revisión que había hecho Karin, obviamente que era una variante que sabemos que está clasificada como variante patogénica de acuerdo a la guía de la CNG. Qué importante mencionar que el gen RAT51D es un gen que está ubicado en el cromosoma 17, en el brazo largo en la banda 12, que consta de 10 exones, y que estas proteínas codificadas por este gen están implicadas en la recombinación homóloga y en la reparación del ADN, que es de herencia autosómica dominante, se desconoce el porcentaje de novo y que tiene una predisposición a cáncer de ovario y también cáncer de mama.
Y abajo es como podemos ver cómo cada variante en este gen se pueden ir clasificando para ver más o menos cuáles son principalmente las de pérdida de función, habitualmente son patogénicas, las BUS habitualmente los que se han visto son missense, y en el caso de las benignas, las que son no codificantes, las sinónimas tienen estas características. Obviamente que hicimos una revisión de esta variante en ClinVar. Todos los laboratorios, tanto LabCorp que ex Invitae, Vivian y Ambry, la clasifican como patogénica, en concordancia con lo que ya teníamos. En el predictor temático, Franklin. en el predictor Franklin, sale que es una variante patogénica. Obviamente que ahí están considerados los criterios que hace la ACMG, que es una PVS1, PMS2 y PP5. Y también en Barson. En Barson, la clasificación para el germinal también, sale que era patogénica. Y en la población chilena teníamos reportada esta variante en una publicación que se había hecho en el año 2019 de la clínica Las Condes, en donde había una paciente con cáncer de ovario que había sido identificada esta misma variante. Entonces, ¿qué es lo que aparece en la guía de la NCCN para el gen RAD51D cuando tiene patogénica? Lo primero, para el tratamiento del cáncer de mama o seguimiento, se sugiere hacer seguimiento con mamografía y resonancia a partir de los 40 años. No existe evidencia para sugerir una cirugía de reducción de riesgo. Y el riesgo de cáncer de mama contralateral está muy en el mismo rango del esporádico, menos del 2%. Obviamente que en mujeres que no han tenido diagnóstico de cáncer de ovario se ofrece la cirugía de reducción de riesgo de la salpingoferectomía, porque el riesgo de cáncer de ovario fluctúa entre un 10 y un 20%. Entonces, lo que hicimos fue aplicar CanRisk para evaluar su riesgo, considerando sus antecedentes familiares, más el resultado de su estudio genético, y su riesgo a lo largo de la vida para cáncer de ovario era un 5,7%. Vuelvo a su genealogía para que la volvamos a mirar. Ahí el diagnóstico de cáncer de mama a los 59 años, su hermana, por el lado paterno está tía, la prima en segundo grado con cáncer de ovario, pero además teníamos en presente la madre con cáncer de mama. Entonces, las recomendaciones para ella, para esta mujer de 59 años, para la detección precoz, ya para la prevención del segundo cáncer de mama, control clínico con su médico cirujano, que es la doctora Virginia Bravo, realizar seguimiento con mamografía y resonancia, como les comentaba, música cada 6 meses, y para la prevención del cáncer de ovario, en el caso de ella, que no había hecho ningún tipo de cirugía, era ofrecer la salpingoferectomía bilateral de reducción de riesgo. Para sus hijos e hijas, se ofreció la opción de hacer la variante patogénica dirigida a RAD51D. Entonces aquí viene una pregunta para los asistentes, y es, ¿a las hermanas les ofrecerían el estudio genético amplio o solamente irían a mirar la variante patogénica del gen RAD51D? Voy a poner la genealogía y José, no sé si me puede ayudar con esto, para ver qué es lo que opina Sí, por el resto supuesto. de Aquí asistentes. estoy en La el opción 1, chat. Es hacer el estudio amplio, y la opción 2 es solamente ir a mirar la variante patogénica RAD51. Y entonces uno tiene que votar en el 1, sí, es el estudio amplio lo que uno solicitaría en este caso. O sea, en el fondo no solo el RAD51D, sino el panel completo de cáncer, como cualquier panel completo en el fondo que ofrecerían, obviamente no especificando, pero un panel completo de un laboratorio de cáncer, o el estudio dirigido de esta familia del RAD51D. Uno puede votar uno, estudio multicáncer, o dos. Voten uno o dos. Hay uno o dos. O sea, hasta ahora no sé cuáles son las respuestas. Uno, dos, dos. Uno, uno. Hay unos y dos. Hay unos y dos. Perfecto. Entonces tenemos un público mezclado aquí.
Tenemos un Sí, 50-50. Yo creo que eso es importante porque esto diría yo que es lo que se está conversando hoy. Antiguamente, ujú. ¿cierto? Teníamos el dirigido, teníamos cuando encontrábamos siempre, oh, perfecto, encontramos todo dirigido, no hay nada que discutir aquí, y ahora cambió el paradigma, ¿cierto? Tenemos que mirar de nuevo a la familia y ver qué hacemos. Entonces, voy a volver a hacer esta pregunta, pero voy a mostrar lo siguiente. Excelente. ¿Se acuerdan de la publicación que les había dicho que estaba que había hecho la clínica Las Condes? Bueno, eh, cuando empecé a revisar esa publicación, hice el cruce de datos con el de nuestra paciente. Entonces, si miramos, no sé si ven mi puntero, pero esa paciente es la misma que está aquí. Su madre es sana, pero tiene una tía que tuvo cáncer de mama. Entonces, lo que vamos viendo acá. Y su abuela es la que está acá. O sea, en este caso, la abuela del caso de la publicación es la abuela de, es la tía de nuestro caso que estoy presentando ahora. Entonces, teniendo la misma variante, sabríamos que esta variante patogénica viene por el lado paterno. O sea, información relevante para todo este lado paterno. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. A las hermanas, ¿le haría el estudio del panel dirigido, o sea, el panel amplio, o solamente irían dirigido a RAD51D? La opción 1 es el panel amplio y la opción 2 es el estudio dirigido. 1, 1, 1, 2. Alguien dice 2, 1, 1, Y en este caso, no 1, sé si ya respondieron todo. 1. Sigue la respuesta, pero con tendencia al uno. Ya, Muy bien, muy buen comentario, Karen. Yo creo que hay tendencia al 1. ya. Porque ¿qué es lo que, obviamente, que eh, ya sabíamos que viene por el lado paterno, pero en esta familia nos hacía mucho ruido el hecho que la madre había sido diagnosticada con un cáncer de mama muy joven y era una familia estructuralmente limitada. Y Habla un poco más fuerte, Fran, un poco más fuerte. el hecho que la hermana había tenido un cáncer de mama a los 53 años, más la madre con cáncer de mama, al final lo que yo le sugerí, que esta hermana, 65 años, le hiciera un estudio amplio. Entonces, para ella se mantuvieron las condiciones, pero el estudio genético para la hermana con cáncer de mama, un panel amplio. Así que aquí viene la discusión. Este es un caso que después vi la José, viste la hermana. Si tienes ahí un spoiler. Si tuviste ese resultado. ¿José? Dale, No sé, porque no lo tengo. No sé qué salió en la hermana. José. Ya, bueno, pues estaba pendiente todavía de este resultado, porque la vimos hace Estamos poco, pendientes, hace muy estamos poco. pendientes, estamos pendientes. Pero, pero sí hacer con esto como, para cerrar este caso, como esto de que muchas veces tenemos esta duda. Los padres no estaban disponibles en este caso, no íbamos a poder saber de qué lado venía. Obviamente que uno lo primero que pensamos era, antes de saber esta información de esta prima en segundo grado, fue, esto debe venir algo por el lado materno, este cáncer a los 71 años muy de lo esporádico, un cáncer de útero que no tenía cara de ser ginecológico. Era como toda cara de que podía haber sido por el lado materno, perdón. Pero después cuando hacemos este match con esta publicación y nos damos cuenta que en realidad es por el lado paterno, claro, nos queda siempre la duda de la madre con ese cáncer de mama joven y la hermana podría eventualmente tener otra variante. Así que le ofrecimos el panel amplio Exactamente. eh, y eso. No sé Bien, si alguien quiera comentar algo al respecto. muy buen caso, en verdad. Muy buen caso. Y además, A mí me esto hacía, tiene a mí me hacía mucho ruido ver muchos cánceres de mama en el lado materno. En el fondo, RAD generalmente
es más para ovario que para mama, y por lo tanto que haya tanto cáncer de mama en un lineaje como que es algo raro ahí. Sí. Y además yo siento que estos genes RAT son genes como nuevos en realidad, no son genes como los genes BRCA que los conocemos hace más tiempo, son genes que estamos recién conociendo. Am, a mí también me interesa comentar eso también, que el segundo, o sea, en el fondo, tener un segundo primario en ello es como lo mismo que tener un cáncer esporádico, es bajo, ¿te fijas? Entonces eso también es interesante como en el momento que estamos pensando en una mastectomía contralateral, o también es interesante considerar eso. Y el RAD51C es un poquito más alto, el riesgo de cáncer de ovario, también porque uno también junta un poquito el tema del RAD51C y D, y es un poquito más alto el riesgo de, un poquito más alto en el RAD51C, el riesgo de cáncer de ovario comparado con el D, pero son muy parecidos. Pero O sea, son la conducta interesantes en estos ambos, genes, son muy interesantes estos genes, encuentro yo. sí, son Oye, genes que hace un par de tiempo atrás no se estudiado. Sí, exacto, exactamente. José, y agregar que si uno sigue la línea paterna, ¿no es cierto? El papá tuvo cáncer renal y varios aquí fallecidos. En el caso de los hombres, el asesoramiento genético para un RAD51 es más complicado porque en el fondo todavía no conocemos los riesgos asociados. Entonces puede ser que aquí hay varios hombres y no Claro, han manifestado la enfermedad y a lo mejor no la van a manifestar, pero sí van a tener descendencia. Entonces vemos que nos llegan totalmente. los parientes, ¿no es cierto?, hombres, a preguntar por su estatus pensando su descendencia. No sé, Pablo, si tienes algún comentario respecto a esta familia. Bueno, é uma família Sí, es bastante una familia complexa, muy né? compleja, ¿no? Porque você tem Porque lo que diversos tenemos aquí indivíduos serían distintos individuos e são uma agregação y en de realidad es principalmente de una câncer de agregación mama, sobre todo de né? mama, no cáncer de E mama. alguns cânceres Algunos em cánceres idade jovem e um en edad câncer de ovário joven, incluso numa ovario, mulher também em en una idade jovem. mujer también en una edad joven. O RAD51 El RAD é uma 51 família de es una genes, né, familia de que, genes que codificam y esta familia de proteínas genes codifican efetoras, ou seja, proteínas aquelas que vão efectoras, o realmente sea, las que de hecho realizar o que realmente nós van chamamos a llevar a cabo lo que denominamos eh, nosotros como de recombinação, né, recombinación, homóloga recombinación dos, homóloga dos para a para o reparo do para la filamento reparación, quebrado, né? ¿no? Então, De são la, proteínas la que se importantes, rompió. né? O São sea, que son proteínas proteínas importantes que merecem uma atenção que merecen especial una e atención quando especial. alteradas, Y cuando se porque alteran, se elas são porque si proteínas son que participam proteínas da via que de participan de la vía recombinação de homóloga recombinación homóloga. e que então fazem O parte, sea, né, da son cascata de parte de la recombinação cascada homóloga, de era de se recombinación esperar homóloga. Se que esperaría alterações entonces nesses que genes alteraciones en estos genes levassem a um pudieran llevar fenótipo, a un né, fenotipo muito muy parecido parecido ao fenótipo al quando eu tenho fenotipo alterações cuando nos tenemos genes alteraciones en los BRCA1, genes BRCA2, BRCA1 y 2, como a ¿no? gente vê no Que es fenótipo lo do que vemos en el PALB2, né? Então, fenotipo del PALB2 é uma outra PALB2. proteína También es otra importante na proteína via de importante, ¿no? En reparo, la vía de né? reparación, Que quando alterada, que cuando se altera, ela manifesta um el fenótipo muito PALB2 semelhante ao que é o presenta un BRCA1 e o fenotipo muy BRCA2, que não parecido poderia con los BRCA. esperar
o contrário Y no se quando eu tenho podría uma esperar nada mutação, en uma contrario cuando hay una alteração mutación, cuando hay nos una genes alteración en los genes RAD51, né? Nos genes RAD51. RAD51. Los Por isso que RAD51, elas, por eso, o fenótipo entonces, este também fenotipo también há um aumento do hay risco para un câncer incremento de del mama riesgo e para ovário, cáncer de né? mama y ovario. Mas claro que, como Pero disse bueno, claro, a Maria como ha José, dicho é um María gene que nós temos José, muito se trata ainda de que un gen descobrir, né? Muito que que estudar, hay porque que estudiar mucho todavía. quando Tenemos mucho comparado com o que BRCA1, descubrir BRCA2, a todavía, porque cuando frequência que nós comparamos con el encontramos de BRCA, variantes ¿no? patogênicas BRCA1 nesse y gene 2, é la bem menor, frecuencia que né? Então, encontramos de claro que variantes o patogénicas en este gen BRCA1, es más pequeña. BRCA2, Claro, eles lideram, BRCA1 y né, 2 lideran, o son los topo da líderes lista dos de esta principais genes, lista dos de genes los mais principales frequentes, genes o los né, genes más frecuentes encontrados em que son mulheres com câncer encontrados en de mujeres mama con e cáncer de ovário, mama y tá? ovario. Eu falei aqui que eu Les comenté solicitaria que a solicitaría, análise ¿no? En la encuesta pontos no elegí gene RAD51 que da variante solicitaría familiar, el estudio né? de la variante Primeiro, familiar eu começaria del estudando gen. En a primer lugar, variante, né, empezaría nos estudiando parentes, esta né, variante de en los primeiro grau dessa familiares del primer probanda, grado, ¿no? tá? De la E probanda, claro de la que paciente. isso Y bueno, não claro, não descartaria a realização de no um dejaría de painel considerar la depois, né, de realización um de un painel estudio amplo amplio para después outros genes para otros envolvidos no genes câncer de también que mama. están Mas eu implicados en iniciaria cáncer de o mama, pero rastreamento inicialmente familiar empezaría fazendo a pesquisa haciendo un da screening, variante mesmo, tá? Né? investigando Da la variante misma pontual no gene variante de esta RAD51. específica, de A gente vê também RAD51D. que Lo que a mãe observamos também chama también atenção, es porque que ela la teve um madre câncer también de nos mama llama muito la jovem, atención, aos la madre, 30 anos, mas porque ela é ha falecida, tenido não un tem cáncer de mama a los como 30 años, pero testá-la. falleció, O no hay cómo pai probarla. da probanda El também é padre falecido, não tem también como falleció, testar. o E sea, es veja só posible hacer la que prueba y vários tios, Y né, dessa observen probanda são ustedes, falecidos, también hay né? muchos Então não tem fallecidos en como la familia, o testar sea, es imposible esses probar tios que são a los irmãos tíos do también, pai que da son probanda. hermanos del Então, essa é uma padre família muito de la complexa, né? Uma paciente. O família sea, que una vai familia muy exigir compleja, una muito familia que trabalho nos do exige serviço mucho de trabajo, oncogenética, ¿no? né? Por parte Porque del servicio não de está aqui, mas oncogenética, eu porque aquí no imagino a está, pero me imagino quantidade la de cantidad primos e de primas primos y que tem primas esta família que que tiene esta deveriam ser familia, ¿no? testados. Que Então, essa é uma deberían família testarse que también, muito probarse complexa, también. O sea, muito es una familia trabalhosa, muy né, do ponto compleja, de vista va a dar mucho da trabajo desde el oncogenética, punto de vista de la porque você tem oncogenética, muitos indivíduos aí porque hay muchos falecidos e individuos você que vai ya ter que rastrear fallecieron, hay que hacer un diversos rastreo indivíduos de distintos da individuos mesma aquí geração de la e da misma probanda, generación de tá? la probanda, ¿no? Então, é uma família bastante Así complexa, que es com una um familia muy gene compleja, pouco con un conhecido, gen né? poco conocido. Então, é uma tarefa Así que, árdua, bueno, es né? una tarea Que vocês difícil terão aí pela que frente tendrán com essa ustedes família. que hacer, ¿no? Con esta familia. Un último comentario antes de pasar al siguiente caso. ¿Cuántas familias que testeamos al principio, que hacíamos paneles de los genes de mayor riesgo, BRCA1, BRCA2, CDH1, TP53, etcétera, de los genes de mayor riesgo, que salían negativos? ¿Cuántas familias quizás eran tenían alguno de estos dos genes positivos que nunca supimos, te fijas, hasta ahora, y quizás esas familias siguen teniendo un resultado negativo, no han vuelto donde nosotros, pero, pero siguen sin tener ese resultado. Entonces, para que tengamos eso presente. Sigamos, Fran.
Bueno, ahí lo que comenta José es que en teoría, si han aparecido nuevos genes, sus médicos tratantes dicen volver a pedir reevaluación de asesoramiento Muy genético, importante, súper porque importante. esto va a seguir pasando. Muchas familias que encontramos que hay una agregación importante de cáncer de mama y que siguen saliendo negativas y seguimos quedándonos con esa duda de aquí qué hay. Uno va a ser ampliar los nuevos genes y también lo que viene, que van a ser los polimorfismos, Clave, los clave, PRS, cuando pero los pacientes dicen eso, sí, exacto. eso va a ser discusión eso podría ser otro tema de discutir en Uy, otro un tema comité. largo, pero cuando uno dice, claro, cuando el paciente dice, ya me hice el examen genético, hay que decir, perfecto, ¿dónde está el informe? ¿Cuándo? Hay que ver si hay que retestear. Súper. Y ahí también, cuando uno le transmite esta información a los pacientes, comentar que de momento, a día de hoy, en la actualidad, junio 2025, como hacer siempre ese alcance de que es ahora, no podemos pensar en que en un par de años más aparezcan nuevas variantes. Exacto, excelente. Entonces, el siguiente caso, una mujer de 17 años, una chica de 17 años, soltera, sin hijos, estudiante. Motivo de consulta, ella es sana, sin ninguna morbilidad, su primera menstruación a los 12 años, con índice de masa corporal normal, fue derivada por su médico tratante dirigidamente a estudio genético, debido a los antecedentes familiares. Y esta es su genealogía. Perdón, ahí tengo la fecha en el padre, pero es aquí. La que tiene 17 años, tiene dos hermanos, una hermana de 7 y un hermano de 20. Su padre tiene 53 años y tiene un medio hermano por el lado paterno. De sus antecedentes familiares destaca que una tía paterna cáncer de mama a los 44 años, que falleció a los 46, y tiene un tío y una tía que están vivos. Su abuelo tiene 75 años sin antecedentes de cáncer y la abuela falleció a los 40, a los 62 años, pero había tenido un diagnóstico de cáncer de mama a los 46. Y por la línea de la abuela paterna, una tía abuela con cáncer de mama, otra tía abuela con una leucemia y cáncer gástrico, otra tía a los 68 años, todas fallecidas. Entonces, mirando solamente la genealogía, aquí viene otra encuesta. ¿Le realizarían el estudio genético teniendo esta información a ella? ¿Sí o no? Opción 1 sí, opción 2 no. Opción 1, sí. Opción 2, no. Esta chica de 17 años, sana, Creo, con antecedentes creo que familiares. hasta ahora soy yo la única que dice que no, no la estudiaría a ella. Los demás dicen que la estudiarían a ella. Igual que tú, Karin. Y ahí voy a venir a lo que hice. Perdón, ¿puedes ir para atrás, Fran? El que está indicado con la flecha es Sí, un padre, hombre pero no. de 53. Piensen que es la hija de 17 años, que fue lo que Perdón, presentó al ahí principio. está, claro, perdón. Entonces no es el que está indicado con No, flecha, no, sino no, es que me la equivoqué. hija. Es la hija Perdón, de... ya, es la hija de 17 años. Ujú. am, Sana y con estos antecedentes. La tía abuela con cáncer de mama. claro. La 17 es la que en el fondo está Está consultando consultando. Sí, si sí, ella sí. quiere. Ya, claro, ella es la que quiere hacer el examen. Entonces, en el fondo la pregunta es, A esta ella- chica de 17 años, sana, con antecedentes de tía paterna, abuela paterna con cáncer de mama, ¿le harían el estudio genético ahora? ¿Sí o no? Opción 1 sí, opción 2 no. yo creo, quizás, Fran, es distinta la pregunta. Quizás No, tú le deja- recomendarías, ¿no? déjalo ahí, José. Ya, bueno. Entonces le gramo que no. Tiene que ver con La la edad, mayor, me imagino, José. Me imagino, porque claro, si es a los 17 o a los 21, ponte tú. Es que no sé si Entonces, ni claro. siquiera la edad es el problema, no sé si es como la recomendación, no sé si me siguen. bueno, aquí, antes de ahí que venga la discusión, voy a plantear algunas cosas, que fue Ya. lo que se da cuenta. ¿Es ella la persona más adecuada para hacer el estudio genético? Primero. Pero Lo eso no lo segundo, preguntaste tú. no, por eso digo, son los Ya, pensamientos que vienen a raíz de este caso. muy bueno, muy buena. ¿Esta es la Exacto. persona más adecuada para hacer el estudio genético?
podríamos pensar que sí, tal vez no, podríamos sugerírselo a otra persona. Se No, puede, pues no es la más adecuada. puede realizar un estudio genético una menor de edad para unos genes asociados a cáncer. ¿Cuál será el impacto para ella en este momento? Y si hago el estudio genético en ella y sale negativa, ¿nos vamos a quedar tranquilas? Entonces, toda esta pregunta fue lo que hicimos un análisis, como decir, a ver, situémonos aquí. Primero, ¿es la persona más adecuada para hacer el estudio genético? No. ¿Puede realizar un estudio genético una menor de edad? Tampoco. O No, sea, en teoría va a tener que ser bajo el visado del padre. Hay que recordar que en Chile la ley es que los padres tienen que decidir hasta los 18, hasta los 17 con 11 meses y 29 días. En ella vamos a tener un impacto. Ahora, actualmente a los 17 años, no vamos a hacer ningún cambio de conducta, si es que apareciera alguien. Y además, a los 17 años, en que es una persona, es una niña, es una chica, que está terminando el colegio, que está con esta visión de que va a estudiar, futura profesión, etcétera, 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 más arrojarle esta bomba de decir, tienes una variante patogénica. Tampoco creo que sea. Y si realizo el estudio genético, ¿me voy a quedar conforme de que en esta familia no hay nada? Para nada. Tampoco. Así que cuando la vi, le dije, y hice este análisis, obviamente, ella estaba con sus dos padres en la consulta. Entonces Ahí. lo conversamos y ahí yo le dije al padre, creo que dado que las dos personas que han tenido cáncer, están fallecidas, sugeriría hacerle el estudio al padre. Y aquí, bueno, y si dado el contexto familiar se lo planteó al padre, el padre acepta. Y encontramos una variante patogénica en el gen de RCA2. ¿Ya? Es una variante patogénica bastante conocida, están muchas publicaciones. eh, y bueno, lo revisamos en ClinVar, variante patogénica, todos los laboratorios en Chile. Esta es una publicación del año 2017 de las variantes patogénicas fundadoras de la población chilena y aquí está, o sea, es una variante que está muy, muy descrita en la población chilena. Entonces, en este caso, en este hombre de 53 años, que es sano, obviamente que teníamos que hacer recomendaciones para la prevención de cáncer de mama. Entonces, control con médico especialista anualmente, autoexamen mamario mensualmente, entonces obviamente que había que educarlo en esto, y realizar mamografía anualmente siempre y cuando tuviese tejido mamario, si no, no es necesario. Para la prevención de próstata, realizar este control estricto con un urólogo que se especialista en alto riesgo y realizar los exámenes urológicos. Y dado que BRCA2 se asocia también con un incremento del riesgo en melanoma, control con dermatólogo cada 6 meses, una vez al año, más medidas de autocuidado. El uso del protector solar, evitar la exposición al sol y obviamente que la autoinspección de piel. Importante, BRCA2, en este caso, en esta familia, no había historial de cáncer de páncreas, por eso no lo incluí. Pero, importante, si hubiese habido algún antecedente de cáncer de páncreas en la familia, lo hubiese sugerido. Y además, obviamente, esto es con él. Entonces, ¿qué hacemos con la familia? Lo primero, aquí explico esto y obviamente después doy la palabra para que hagan todas sus acotaciones. ¿Realizar el estudio genético a los hijos de 28 y 20 años? Sí, se puede indicar y conversar y decidir si ellos lo quieren hacer. ¿Realizar el estudio genético a esta chica de 17 años? No. Y vamos a esperar que cumpla 18 años, que es cuando ella tiene la capacidad de decidir. Y quizás no necesariamente a los 18 años, sino que se puede postergar un poco, dado que los seguimientos van a partir recién a los 25 años. Entonces, siempre dejar ese margen, porque muchas veces estamos como diciéndole no a partir de los 18 años. En realidad, 18 años para que ellos puedan tomar la decisión de si quieren hacer este estudio. Recordar que un estudio predictivo les va a cambiar la conducta de seguimiento, puede tener un efecto desde el punto de vista psicológico. Entonces, hay que hacer un buen acompañamiento a esta edad. En la hija de 7 años, por lo menos hay que esperar hasta los 18. Realizar el estudio genético a la hermana y hermano. Y según los resultados, eventualmente continuar con los sobrinos. Por supuesto que trabajar la ansiedad, el estrés, la incertidumbre, que son síntomas que van a sentir o puedan llegar a sentir dado este resultado, porque es algo que él no lo tenía en su esfera, él fue como
La ginecóloga de la hija le plantea hacer este estudio a ella. El padre en ningún minuto se le pasó por la cabeza que él podría haber sido el al quien se le iba a solicitar el estudio genético y después terminamos encontrando una variante patogénica. Y, y esto siempre es importante, que a veces nos pueden llegar pacientes con una indicación de estudio genético. Y aquí en el asesoramiento genético no es que uno vaya a revertir o a decir que no, o contradecir esa indicación, pero sí lo que podemos hacer es modificar esa indicación si consideramos que no es la persona adecuada, obviamente que siempre explicando los beneficios, las limitaciones y además explorar tanto, eh, perdón, que se me- explorar la motivación, la etapa de vida, la red de apoyo, o sea, son factores que hay que considerar más aún cuando son pacientes sanos, que no es lo mismo que a lo mejor está con un diagnóstico de cáncer, en donde vamos a tener que actuar de manera rápida, en donde a lo mejor se cambia la cirugía, en donde se cambia el tratamiento. Entonces, muchas veces esto, tanto la etapa de vida como la red de apoyo, nos tiene que servir para ver cómo nos movemos con los estudios genéticos. Dejo ahora el micrófono abierto para lo que quieran comentar y todo. Yo quería Típico, comentar nomás, típico chileno, ¿ah? Típico chileno de la pregunta cauciosa. Si uno dice, te están preguntando si le darías un examen a los 17 años, claro. Yo dije, porque a los 17 ya, pero sí le voy a hacer un estudio genético. Obviamente que no iba a partir por ella, o sea, hay que partir por el padre, pero la pregunta le hiciste cauciosa, típica chilena. No, por eso puse en contexto que era en la chica, 17 años, la que estaba consultando, sí se planteaban, porque eso es lo que Mm. hay que hacer, o sea, el ejercicio era, No, sí, esto, está claro, está de bien, está verdad, bueno, Panchita, sí está bien. Sí, está está bien. bueno, Fran, está agregándole humor la María Solo Eugenia. que pasa es que igual tú preguntas, o sea, si le vas a hacer un estudio a una chica de 17 años, no, o sea, nadie le hace un estudio, por lo menos nosotros en el grupo, nadie se le ocurriría hacer un estudio a una chica de 17 y uno ve evidentemente por dónde va más el lado, si es por el materno o paterno, y ya en el caso de este era paterno, le habríamos hecho al padre. Y bueno, y con pero respecto a los otros cabros, igual, evidentemente a los hombres, sí, de todas maneras por la edad que ya son mayores, pues, o sea, 20 y 28 años y el seguimiento que corresponde en las mutaciones de BRCA, en el fondo, seguirlo como corresponde. sí, pero hay veces que nos podemos encontrar con estas situaciones. O Y, con alguien que en realidad diga, ¿sabes qué? Se lo voy a hacer igual. Total tiene 17, está al lado, están los papás aquí diciendo que sí. Como todo eso. y la presión que muchas veces te pueden infligir por estar ahí y todo, ¿te fijas? Y también es súper importante aprovechar nuestro rol de prevención de cáncer oncológico y también preguntarle a los pacientes, ¿te has hecho tu colonoscopía? ¿Te fijas? Y ya que el señor está súper en edad de hacer una colonoscopía, entonces también pasarle el orden de colonoscopía, ver si ha ido en el fondo a hacerse el examen, chequeo de la piel, también si es mujer, si ha ido al ginecólogo, te fijas, todas esas cosas, a pesar de que puede ser que no tenga relación directa, pero sí sus chequeos anuales que corresponden igual, yo creo que es súper adecuado también acordarnos de que somos profesionales de la salud y podemos también hacer revisiones de ese tipo. Bueno, Francisca, ustedes no tienen una familia fácil, Bueno, no ¿eh? tienen familia Son fácil, ¿no? todas No hay familia fácil. complexas. Familias No complejas hay son. familias No fáceis, hay né? familias Só fáciles. famílias complexas. Solo Agora, tienen eu esas tenho familias. algumas Bueno, tengo observações. algunas Esse, observaciones, esse ¿no? caso que você apresentou Este é caso um caso que presentado cada vez sería un mais caso que aparece cada día nos nossos más va a consultórios. estar en É nuestros aquela mulher consultorios. que é rígida, não tem Esta mujer câncer, no tiene cáncer, jovem sana, e joven que tem uma história y tiene familiar una historia como essa, familiar como de esta, ¿no? diversas mulheres ou Distintas indivíduos mujeres o com distintos câncer. individuos con E ela cáncer. nos procura Y nos busca justamente justo para ah,
Prevenção, para la prevenção, prevención, né? solo un Prevenção, ou tema de seja, prevención. realizar O sea, exame genético, realizar, né, ¿no?, un estudio com a genético finalidade con de esta prevenção, de finalidad, la saber se ela prevención. tem Simplemente risco conocer maior si tiene un para riesgo desenvolver câncer. más grande para Como é o presentar caso cáncer, dessa como es el menina, caso né, dessa justo de esta adolescente. muchacha, esta Claro adolescente. que ninguém vai fazer Claro, teste nadie va a genético hacer un estudio numa genético menor en de una idade, menor né? Ou de seja, edad, menor de o sea, 18 anos. menor de 18 años, Embora, aunque, embora aunque existem hay genes sí que nós genes já que podemos nosotros testar ya na podemos infância. probar en la Por infancia. exemplo, Por um ejemplo, un TP53, né? TP53. Se fosse uma Sí, si família es com una que familia provavelmente que pudesse ter uma probablemente variante pudiera presentar patogênica una no variante patogénica en TP53, el nós não TP53, testaríamos no esta probaríamos adolescente de esta 17 anos? adolescente de Então, esse é 17 um ponto que a años, gente ¿no? tem que Este es un refletir, punto. Hay né? que No hacer una caso aqui, reflexión en era este uma caso. variante En su caso, patogênica claro, no era una gene variante patogénica en el gen BRCA2, né? Mas BRCA2, poderia ser pero em um sí gene podría ser en que un gen pudesse causar que câncer pudiera em causar idades cáncer en mais una edad precoces, temprana. né? Então, o fato da Así idade, que el ela hecho, este hecho de tem que la ser edad, avaliada la edad sí dependendo hay do que contexto evaluarla familiar, né? Quer de dizer, se a acuerdo al contexto suspeita familiar. Si hay una clínica sospecha desta clínica família de for esta familia, síndrome de que si es Li-Fraumeni, Li-Fraumeni, nós por deveríamos ejemplo, testá-la sí independente deberíamos de sua probarla, no idade. importa la edad. Muito bem. Claro Muy que bien, claro, por o pai, né, o padre por desta menina estar el vivo, padre é de la claro chica está que vivo. Bueno, claro, nós entonces, aconselhamos en este o caso, pai a testar, el né? Então, acho que aqui asesoramiento nessa família não es resta al padre, dúvida no que queda quem deve duda en esta fazer o familia. teste El que é o debe pai hacer da la prueba, probanda, el né? estudio, es el Então, padre, como foi por el feito, tema tá? de la Agora, a genealogía. gente Es encontra como si famílias, se ha hecho, né, pero hay na qual o pai familias não quer que se nos testar. presentan que el padre Olha, no não quero quiere hacer el testar, estudio. não Ah, no vou quiero hacer testar, el estudio, né? no lo Isso a voy a gente hacer. encontra aqui, Y eso sí né? encontramos. Indivíduos que Hay não querem individuos que testar, no não quieren querem simplemente saber probar, se no quieren tem saber ou si não tienen a o no variante la variante patogênica. E patogénica. então a gente Y passa para a entonces geração, né, pasamos a la mais generación jovem siguiente, para ¿no? realizar A o los más teste jóvenes genético, para hacer tá? los estudios Então eu acho, mas genéticos. aqui, claro, Así, claro, bueno, en este caso, que claro, o ideal, como foi feito, lo é ideal, testar como o se ha pai. hecho, Uma outra coisa que chama es atenção probar el também, e padre. é aí Algo que que eu quero, también llama la eu acho que é a atención y importância es do importante, serviço ¿no? de Y por eso aconselhamento el de genético servicio de é asesoramiento justamente genético es tan esse. importante. Es Esta justo jovem de eso. Esta 46 anos joven, que 46 faleceu años, por câncer de falleció mama, por cáncer de ela mama. deveria ter sido testada. Debería haber sido Ela só não probada. foi No testada lo por fue falta por de la serviço falta de de un aconselhamento servicio de genético, asesoramiento né? genético. Ela não No foi fue referenciada, né? referenciada, Ela não foi no encaminhada para fue um serviço de derivada a un aconselhamento genético. servicio de Eu acho que o asesoramiento grande genético. erro, Creo que el né? gran Não é um erro, equívoco né? É uma no es que sea un omissão, não equívoco, sei sino que una se a gente omisión. pode No sé cómo chamar, podemos mas denominar esa o situación, fato pero principal el hecho aqui principal é esta aquí mulher de es que 46 esta anos que é mujer de falecida e que 46 años não foi falleció y encaminhada no a um serviço se de la han aconselhamento derivado genético a un para servicio de fazer asesoramiento a genético pesquisa. para Porque se hacer la ela tivesse investigación, ido porque a um si hubiera serviço de sí aconselhamento ido a un genético, servicio de pode asesoramiento ser que ela genético, estivesse puede viva que ainda estuviera hoje, viva né? todavía, ¿no? Hoy Poderia día. ter feito Puede uso que de inibidores de PARP pudiera em seu usar tratamento, inhibidores de né? PARP en su Mas, tratamiento, pero principalmente, ela teria sido principalmente testada e teria se sido la descoberto habrían probado a variante y se patogênica e então podría feito detectar o la variante rastreamento patogénica familiar y em hacer el todos os screening indivíduos familiar da en todos vida, los né? individuos, ¿no? Então, eu acho que essa família, O ela é sea, muito esta familia sintomática, es muy né, sintomática
es muy ela é um importante exemplo de observarla. Es como un é ejemplo de cómo importante es importante termos que serviços de tengamos aconselhamento servicios de genético asesoramiento nos genético centros en los de centros referência de em tratamento de referencia en câncer, tratamiento de para que cáncer, essa situação para que na esta qual nós estamos aqui situación en la que comentando estamos não observando ocorresse, né? Quer no dizer, que ocurriera, a o família se sea, que la tornasse mais familia fácil pudiera de estar lidar, en o una situación más manejo, fácil. El né, desta manejo de esta família fosse familia mais fácil podría ser se más fácil esta si mulher esta tivesse mujer sido hubiera testada, sido né? probada. Muy bien, gracias Pablo por tus comentarios, excelentes comentarios. Lo otro es que en la familia, si se fijan, aparece un cáncer gástrico ahí también, ¿no es cierto? Y hay publicaciones más recientes que dicen que Sí, cáncer gástrico también podría estar asociado a BRCA2. Ha sido nuestra experiencia acá también en nuestro registro. Yo tengo una yo también. pregunta y es respecto al seguimiento de los hombres Sí, yo respecto también. al cáncer de mama que cuesta tanto, ¿no es cierto?, que los hombres vayan a los servicios a hacer su seguimiento. Doctora Bravo, ¿algún comentario? La suerte que Sí, tenemos a la mastóloga eminencia hoy día con nosotros. ridícula. Oye, sí, bueno, en el caso de los hombres, lo primero que hay que hacer es evaluarlo desde el punto de vista clínico, es decir, hacer el examen físico, ver si tienes ginecomastia o no. Un gran porcentaje de hombres la tiene, y que son a veces fisiológicas, pero no es verdadera, digamos. Y si tiene, digamos, tejido mamario, o uno tiene la sospecha que tiene tejido mamario, se parte con mamografía, ¿ya? Y se ve evidencia si es que es una mama adiposa, fibrosa o mixta, y en algunos pacientes se hace una estipación de ella en el evento que exista como tal, y el seguimiento es con mamografía, eh, si es que no se la quiere sacar, pero generalmente son pacientes como son portadores y como no les afecta mucho, digamos, en respecto a la parte estética, hay varios que toman la decisión de estiparla. Y lo otro, con el tema de la próstata, que se hace un examen de próstata que sea una eco transrectal y con el carcinoma el de antígeno antiprostático, que se va midiendo año a año. Eso es un poco, Y, digamos, la parte específica del hombre. y la mama y la eco nombre, ¿eso es anual, María Eugenia, o es? No, se hace más bien Depende, mamografía, depende. porque la mamografía, como el hombre tiene una glándula más bien adiposa, el seguimiento es súper bueno con mamografía, es muy bueno. Perfecto. Y además, lo otro que el examen clínico es súper importante porque como no tienen todas las cosas que tiene la mujer en la mama, son mamas más bien pequeñas y que son de fácil acceso para el examen físico, propiamente tal. ¿Y qué porcentaje? No, no sé si sabes porcentaje, pero no, bueno, no sé si porcentaje de los De, hombres en verdad tienen ginecomastia o tienen no, mama. lo que pasa es que los hombres hay un porcentaje que no es bajo en la adolescencia. Ya hay muchos niños que tienen ginecomastia, pero es una ginecomastia transitoria. Y, digamos, se desaparece después con los años por el tema hormonal, porque hay una especie de pic de hormonas que aumentan la hormona femenina y por lo tanto estos pacientes hacen ginecomastia, pero en adolescente y posteriormente desaparece sola. Hay otra que es medicamentosa y la otra que es la senil, que es la de los viejos, digamos. ¿Ya? Y en general la cantidad, digamos, de pacientes que persevera con la ginecomastia es muy poca, no es más allá del 10 o el 20%. Y en el caso de esos pacientes que además tengan la mutación, hay que hacer un examen clínico todos los años y un examen mamográfico de partida de entrada, si es que la tuviera, Perfecto. ¿cómo se llama? La glándula. Y posteriormente igual el seguimiento, como te decía, de la próstata, porque también hacen cáncer de próstata. Y después de imágenes se hace, no se hace todos los años con los hombres, ¿cierto? BRCA2, o se hace, Si es que tienen tejido mamario y no quieren estiparla, sí. ya, perfecto. Y la extirpación en BRCA2, si es que tienen mama, ¿es electivo o depende de la cantidad de mama que tienen? Más bien tiene que ver con el tipo de glándula, en el sentido de que hay la glándula, o sea, la ginecomastia como tal, puede ser puro tejido graso, o puede ser mixto, es decir, tejido fibroso más grasa, y hay otras que son fibrosas. Cuando son fibrosas, tiene indicación quirúrgica, sí, pues generalmente el hombre, cuando tiene estas glándulas fibrosas, tiene molestia, igual que las mujeres, o sea, hacen mastopatía fibroquística, pueden hacer esta fibroadenoma. Yo he operado hombres que han tenido fibroadenoma, que son tumores benignos, ¿ya?
E incluso han tenido ectasia de conducto, que tú dices, ¿cómo? ¿Por qué? Porque se les dilatan los conductos por cualquier cosa, pero tienen las mismas patologías que podría tener una mujer, lo mismo. Pero no está Ahora, más asociado al hombre que tiene BRCA2 esta patología. no, 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 ya, no, interesante. no, absolutamente no. Ya, eso es interesante, ya, perfecto. Ya, súper interesante lo que nos comparte la doctora Bravo. Y para finalizar ahí, la Karen está proyectando nuestro congreso de Sochago, que va a ser este año en Viña, nuestro primer congreso del 21 al 24 de octubre, pero la parte cáncer es del 20, en verdad el 23 y la mañana del 24, para que no se asusten, no es que se tienen que ir toda la semana, son solo esos 2 días, pero va a estar muy, muy bueno, les recomiendo mucho ir. Y, y eso, para que se motiven, vamos a mandar más información, pero ahí está. Y obviamente la GET está especialmente invitados también. Y eso, Sí, con mucho gusto. para que vengan a Chile. Bueno, Exacto. muchas gracias, doutora Karen, doutora Maria José Mullins, doutora Francisca Salinas Ruiz, doutora Maria Eugênia Bravo, pela participação hoje, pela Muchas gracias por su apresentação de dois participación, por la casos muito presentación de dos interessantes, o casos muy próprio interesantes. aprendizado, Creo que né? fue una gran Todo lección, caso é um ¿no? aprendizado, Cada né? caso Todo es una caso é único, lección, toda es família é único, única cada e familia es única complexa, y né? es tan Por isso que compleja, ¿no? Por os eso guidelines, los eles são guidelines son importantes, tan mas o importantes, aconselhamento genético ele pero é el asesoramiento individualizado, né? genético es Ele é um individualizado, ¿no? aconselhamento Es un personalizado, né? Porque asesoramiento cada indivíduo personalizado é porque cada único, cada individuo es família único, cada tem as familia suas presenta peculiaridades. sus Muito obrigado pela particularidades. participação de Muchas gracias vocês. por Fica o su convite aí já para uma participación. próxima La invitación ya oportunidade. está hecha E para lembrando então una siguiente do oportunidad. congresso Y no recordando el Chile, Congreso en Vinha del Chile, Mar, da Viña del Mar, Sochago. de Muito Santiago. obrigado e até a Muchas próxima. gracias. Tchau, Hasta pessoal. la próxima. Adiós. Muchas gracias a todos. Que Chao. estén muy Muchas bien. gracias. Nos Chao, vemos Karen. hasta Gracias. la Chao. próxima. Chao. Gracias, chao. Chao, chao. Chao.